Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de el decreto de Dios en la salvación, y es lo que hemos estado viendo por los últimos domingos, específicamente en la confesión, el punto 3, el decreto de Dios, y el domingo pasado empezamos con el punto 3 del punto 3, y que ya se refiere específicamente a la salvación. Entonces hoy vamos a continuar con eso. Vamos a pedir ayuda de lo divino para poder continuar, ¿ok? Te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Te pedimos que tu palabra llegue a nosotros, Señor, que podamos aprender más de ti, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe el día de hoy, Señor. Úsame como un instrumento, Señor. Haz a un lado mis pecados, Señor, y que sea para tu honra y tu gloria, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, solamente para hacer un recuento rápido de lo que se vio la clase pasada. ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada respecto al decreto de Dios en la salvación? Y solo como para recordar, recuerdan que venimos construyendo todo el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue qué recuerdan que vimos la clase pasada? ¿Alguien que quiera participar? La importancia de ver desde una perspectiva de Dios hacia la tierra. Ajá, sí. Que veamos las cosas de Dios, viendo de Dios hacia abajo, ¿verdad? No de nosotros, que nosotros no seamos el centro, sino que Dios es el centro. Y de ahí hacia abajo, hacia nosotros. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Vimos un poco acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, y hablamos de dos. La preceptiva, ajá, y la soberana, ¿verdad? La eficaz, la soberana. Muy bien, sí, cierto. Vimos la voluntad de Dios, vimos dos tipos de voluntades de Dios que se expresan en la palabra. Y esto lo hicimos para que cuando nosotros leamos la Biblia y veamos ciertas cosas en las que Dios dice algo, pero vemos que en la realidad o en el diario vivir no se cumplen. Es decir, un ejemplo, si en su palabra dice no matarás, no adulterarás, y se hacen esas cosas, o vemos que los seres humanos hacemos esas cosas, entonces podríamos pensar, bueno, entonces no es tan eficaz su palabra, ¿verdad? Pero en realidad es que es como un precepto, ¿verdad? Y es lo que vimos un poquito, es un precepto, es una como prescripción, dimos el ejemplo, ¿verdad? Entonces, y no es que no sea eficaz, sino que dentro de la voluntad de Dios soberana, también lo vimos, está dentro de esa soberana y eficaz voluntad de Dios, está dentro de la preceptiva, ¿verdad? Y dimos el ejemplo que un círculo muy grande o que abarca todo es su voluntad soberana. Y dentro de ese hay un círculo más pequeño que es su voluntad preceptiva, ¿no? Dimos ese ejemplo. Ok. ¿Qué más vimos? Vimos algunas presuposiciones, ¿verdad? Ajá, sí. También que las dos no es una más que otra, sino todas en conjunto. No, porque no es una más importante que la otra, sino todas son dirigidas por parte de Dios. Todas vienen de parte de Dios, ¿verdad? Ahora, no son más importantes una de la otra, pero sí aclarar que la preceptiva se sujeta a su voluntad soberana, ¿verdad? O sea, su voluntad como tal siempre se va a hacer de una u otra manera. Muy bien, gracias. ¿Recuerdan algunas de las presuposiciones que vimos? Y solo a manera de aclaración y repaso rápido, vimos algunas presuposiciones, pero como lo aclaramos, no son presuposiciones de lo que nosotros creamos que Dios dice o nosotros creamos en lo que Dios es, sino son presuposiciones porque ya son cosas que ya damos por hecho que conocemos, pero esas cosas que conocemos vienen de la palabra, ¿verdad? Entonces vimos algunas presuposiciones que nos van a ayudar precisamente porque cuando vamos a estar desarrollando este tema nos van a ayudar. ¿Se acuerdan algunas rápidas de las presuposiciones que vimos? Dios era soberano, ¿verdad? Una de ellas era. Y ya lo habíamos visto con el pastor en su decreto. Dios es soberano. ¿Sí? Yo aprendí algo de que la deidad quería decir la existencia de... Ajá. ¿Es un atributo de Dios? Mira, lo que aprendí que para nuestra comprensión finita, los decretos de Dios son muchos, pero el decreto de su propia naturaleza no es más que un solo plan. Exacto.
Exacto. Entonces el decreto de Dios, nosotros lo vemos como seres humanos que somos finitos, no entendemos al 100% a Dios, tenemos que sistematizarlos, ¿verdad? Tenemos que compartir. Exacto. Gracias. Entonces tenemos que como seccionarlo, ¿no? En partes. Pero en sí el decreto de Dios es uno, ¿verdad? Muy bien. En su naturaleza en sí es uno. Muy bien. Vimos otra cosa que hablábamos de la simplicidad de Dios, ¿verdad? Que Dios es todo, pero a la vez es simple. ¿Y qué queríamos decir con esto? Que Dios no es una parte de Dios es amor y otra parte de Él es justicia y otra parte de Él es misericordia, sino que Dios es todo en todo momento, ¿verdad? Entonces no podemos exaltar más. Como seres humanos tendemos a ver que a veces nosotros exaltamos ciertos atributos, depende de la situación en la que estemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos, voy a poner un ejemplo, si nosotros estamos en algún pecado que nosotros sabemos, bueno, tendemos por esa naturalidad pecaminosa que tenemos, tendemos a como que a maximizar o a enfocarnos en el amor de Dios, en la misericordia. ¿Por qué? Porque es algo que de alguna manera nos conviene en ese momento, ¿verdad? Porque estamos en pecado. Pero en realidad es que Dios, en el momento en que nosotros estamos viendo eso, sí, y es correcto decir que Dios es amor, ¿verdad? Y que Dios es misericordia y Dios es gracia. Pero al mismo tiempo, en ese mismo momento, Dios es justicia. Y Dios es un Dios justo y es un Dios soberano. Entonces, en ese sentido, podemos dar un ejemplo de la simplicidad de Dios. Dios es todo en todo momento, ¿verdad? Muy bien. Aquí ya lo estamos viendo, nada más para que lo veamos rápido como repaso. Ya lo comentaron, propósito eterno. Y creo que me voy a regresar una nada más porque no creo que me faltó. Permítanme un segundo. Creo. Bueno, esto es lo de Dios soberano. Ok, aquí solamente era como aclaración. Cuando ya empezamos a ver los decretos de Dios con el pastor Javier, pero yo traje él ya nos había dado una definición, ¿verdad? Pero entonces yo traje algo solamente para complementar y algo que alguien me preguntó de ustedes, hermanos, y creo que fue bueno y quiero solamente aclararlo. Me preguntaron que qué significaba donde dice que el plan o el propósito de Dios es eterno, es volitivo. ¿Qué significa volitivo o volición? Es solamente la facultad o el poder de ejercer o usar la voluntad propia. Ese es un término muy resonante, si se puede decir, ¿no? Pero simplemente es eso, que Dios tiene el poder de ejercer su propia voluntad. ¿Ok? Esa es volición. Solo por aclaración. Y bueno, déjenme ir rápido, nos vamos a saltar a donde nos quedamos. Vimos ya cuando entramos de lleno a la confesión como tal, vimos acerca de los ángeles, ¿verdad? Vimos acerca de la voluntad, lo que ya habían mencionado, preceptiva, soberana, solo para recordar. Y vimos acerca de los ángeles, ¿verdad? Que los ángeles no necesitaban salvación, ¿verdad? Los ángeles no necesitan ser salvados, sino en qué se parecían. ¿Alguien se recuerda en qué vimos? ¿En qué se parecían? ¿O qué similitud podría tener los hombres con los ángeles en lo que vimos? Si alguien recuerda. Y aclaración, como lo dije, no es acerca de la salvación. Lo vimos con algunos versículos, ¿verdad? Regresamos a Génesis, fuimos a Isaías. Simplemente era que vimos cómo en el momento de la caída, ¿verdad? Los ángeles fueron engañados por Satanás, se llevó la tercera parte, como dice en Apocalipsis, y vimos cómo era una similitud entre que cuando vimos en Isaías cómo Satanás quería parecerse o ser como Dios, ¿verdad? Y cuando Satanás engaña a la mujer a través de la serpiente, le dice, seréis como Dios, ¿verdad? Entonces vimos ahí unas similitudes. Pero bueno, para seguir con nuestro tema, y perdón, ok, ahí está. Entonces, como les dije, estamos en el tema del decreto de Dios en la salvación. Ese es el punto 3 que estamos viendo. Hasta ahorita hemos visto esto y esto específicamente, ¿no? Predestinados, superordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para el avance de su... Hasta aquí. Y hoy vamos a continuar con lo de los hombres respecto a los predestinación, pero ordenados a vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Ok? Y si seguimos avanzando y si nos da tiempo, vamos a ver la segunda parte del punto 3.
¿Ok? Solo como aclaración. Entonces voy a leer esto. Dice, por el decreto de Dios, déjenme los borro aquí para que puedan ver. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su propio pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Muy bien. Entonces vamos a ver respecto a los hombres hoy, el día de hoy. Vamos a ver, la confesión cita a Mateo 25:34 y dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, recuerden, nuestro tema principal no es la salvación como tal, sino el decreto de Dios en la salvación. Ahora, claro que está envuelta la salvación porque es el decreto de cómo Dios salva, pero el principal es el decreto de Dios como aclaración. ¿Qué podemos ver aquí en este versículo que cita la confesión? Que el reino fue preparado para los creyentes, para vosotros, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Antes de que se hiciera algo. Entonces él había decretado y había preparado ese reino para nosotros antes de todo. De la fundación del mundo significa antes de la creación, ¿verdad? Antes de todo. Bueno. El versículo 34 en específico es el reino preparado para las ovejas, ¿verdad? Y si vemos el contexto está hablando de las ovejas, ¿verdad? O de los cabritos. Entonces era preparado para las ovejas. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo como rey y juez separa a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Exacto. Y si acompáñenme con sus Biblias, por favor, porque vamos a ver el versículo 32 y van a ver ahí, notar que ese es un juicio universal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es universal? ¿Y por qué hace esa separación? Precisamente porque como es universal y va a ser un juicio para todos, tiene que haber una separación, ¿verdad? Para los que van a estar en el reino, preparados, que son las ovejas, y a los cabritos va a ser juicio para perdición o juicio eterno, ¿verdad? Solo para que lo noten ahí en el versículo, y entonces es un juicio universal. Entonces ahí ya podemos ver cómo Dios decretó o está estableciendo algo desde antes de, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver a Efesios 1, 5 y 6, y dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ok. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 4, que es el anterior a este que cita la confesión. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha, ¿verdad? O sea, había un propósito para cual fuimos predestinados. Ese es el punto. Entonces, algo fue decretado precisamente para que hubiera una respuesta o hubiera un propósito. ¿Y qué fue? Ser sin mancha, ¿verdad? Delante de él. Entonces ese es el propósito. Ahora, nosotros cuando hablamos muchas veces de la salvación nos enfocamos nada más como seres humanos que somos. Es el beneficio que tenemos, ¿verdad? Cuando Cristo nos salva, pero nos enfocamos nada más en nuestra salvación. Pero hay un propósito por el cual hizo eso. Recuerden que una de las presuposiciones vimos que en nosotros el que Dios nos salvara es la consecuencia o es el efecto de, pero no era el propósito. ¿Cuál es el propósito según las Escrituras de que nosotros hayamos sido salvados? Esa es la causa o el efecto, pero ¿cuál es el propósito según las Escrituras? Y la glorificación de su nombre, de su gloria. Exactamente. Que Dios sea glorificado, ¿verdad? Esa es la causa, ese es el propósito, ¿verdad? Y ya el resultado es que nosotros tuvimos salvación. Pero en realidad, el punto principal a rescatar es que es para la gloria de Dios. Ese es lo principal que debemos de rescatar.
Y el versículo 4, si los que están con sus Biblias ahí, no lo traigo aquí porque solo traigo aquí los que cita la confesión como tal. El versículo 4 nos habla de lo mismo que vemos en Mateo 25, que fue lo que vimos en el versículo anterior, ¿verdad? Mateo 25. El versículo 4 nos habla de que hubo una decisión de parte de Dios antes de que se formara el mundo, ¿verdad? O sea, hubo una decisión, un decreto. Acuérdense que en la clase pasada vimos que cómo nosotros podemos ver el decreto de Dios, cómo podemos ver la soberanía y el poder de Dios expresado en sus decretos. Eso era importante. Es una de las presuposiciones que vimos al principio que nos va a ayudar a entender un poquito más, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ver esa soberanía y ese poder de Dios. Y de hecho, todos sus atributos, ¿cómo los podemos ver? Cuando Él los expresa de cierta manera, ¿verdad? De otra manera nosotros no lo podríamos conocer, ¿verdad? No podríamos conocer esa justicia, esa soberanía, ese poder, si Él no los expresara haciendo algo externo a Él. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y entonces, como les dije, tomó la decisión de parte de Dios antes de que se formara el mundo, antes de que la creación tomara lugar. Nos dice el por qué. Para que fuésemos santos y sin mancha. Y el propósito de eso es poder estar en su presencia, ¿verdad? Entonces ese es como nuestro destino final, estar en su presencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Comentarios, preguntas? Para poder seguir avanzando. La vez pasada, perdón que me seguí de largo y no di mucho tiempo a que hubiera comentarios. ¿Vamos bien? Ok. Sigamos. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de la predestinación. ¿Por qué? Porque cuando está envuelto el decreto de Dios en la salvación, pues estamos predestinados a algo, ¿no? Previamente destinados a algo. Predestinación. Ahora, sé que en la Reforma no causa esto mucho controversia, pero fuera de la Reforma, esta es una de las cosas que causa mucha controversia y causa mucho, probablemente discusión o debate respecto a la predestinación. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de esto. ¿Por qué? Pues porque va muy ligado al tema, ¿verdad? Entonces, vemos que la predestinación es una de las palabras que surge en este tema del decreto de Dios en la salvación. Y vamos a tomar unos momentos, como les dije, para hablar acerca de esto y para seguir con el estudio de la confesión, sean descartadas confusiones o malos entendidos de los que la Escritura dice acerca de esto, o sea, de la predestinación. Vamos a hacer eso a un lado o a aclararlo para que no cause estorbo en las personas, ¿verdad? Y yo sé que muchos de ustedes ya conocen este tema, pero para los que no conocen o para los que no se acuerdan muy bien, para que no haya ese estorbo y que lo saquemos del tema. Las personas particularmente aborrecen el pensar que Dios predestinaría en cualquier sentido a la condenación de la gente que es reprobada, ¿verdad? O sea, esa idea de que Dios predestine a alguien a la perdición, como que dicen, no, ese no es el Dios que yo conozco. Ese Dios es el Dios que no existe, es un Dios malo si sería así. Pero entonces cabe decir que vamos a ver esa mala confusión que tienen las personas. Y yo creo que esta confusión no está tanto dentro de la Reforma como tal, sino que fuera de. Pero ¿por qué la vamos a ver nosotros? Porque nosotros cuando predicamos o cuando hablamos con otras personas y que a veces no conocen de la Reforma, esta confusión está muy presente, ¿verdad? Muy, muy presente y la van a ver ahorita. Entonces, vamos a ver acerca de lo que la confusión y se llama doble predestinación, ¿ok? Y bueno, y yo le puse como subtítulo ahí doble predestinación, un mal entendimiento de la doctrina reformada de la predestinación. Y vamos a aclararlo. La preordenación de personas por parte de Dios para un fin particular, más comúnmente para un destino eterno particular. Esto es lo que en un término o en una definición sería la predestinación, ¿verdad? Para aclararlo. La preordenación de personas por parte de Dios para un fin particular y para un destino eterno particular. Entonces ya aclaramos o vemos que es predestinación. Ahora vamos a entrar a lo que es doble predestinación, ese malentendido. ¿Alguien sabe o alguien ha escuchado acerca de esto antes de que comencemos? Doble predestinación, que Dios escogió a unos para el cielo y escogió a otros para el infierno.
Exacto. Entonces ese es lo que básicamente en palabras simples significa la doble predestinación. Dios escogió a los que van al cielo, pero también escogió a los que se van a ir al infierno. Ok. Ahora, les voy a decir que es correcto o no. Bueno, ustedes con lo que vamos a ver, ustedes van a decir si es correcto o no es correcto. Ok. Entonces, el hecho de que digamos doble predestinación quiere decir, en otras palabras, lo que acaba de decir nuestro hermano Fanor es que hay simetría, o es lo mismo, o de manera igual, tanto para los escogidos para salvación como para los escogidos para perdición. Dios actúa de la misma manera en los dos grupos de personas, de la misma manera. Eso es lo que es doble predestinación, en otras palabras. ¿Okay? Hay simetría tanto aquí como acá, es algo igual. Y bueno, y se los voy a decir en otras palabras para que lo veamos desarrollando más. Desde la eternidad, Dios ha decretado a algunos para elección y por iniciativa divina trabaja en la fe, en los corazones, y los trae activamente a la salvación. Ese es el primer grupo, ¿verdad? Y de la misma manera, desde la eternidad, Dios ha decretado a algunos al pecado y a la condenación. Están predestinados a pecar, ¿verdad? Y activamente interviene para trabajar el pecado en las vidas de estas personas, trayéndolos a la condenación por esa iniciativa divina. Entonces, lo que les acabo de decir, que hay simetría tanto en un grupo como en otro, Dios activamente y de la misma manera trabaja en tanto un grupo como en el otro. Ahora, esto es lo que les acabo de decir para que lo tengan ahí presente, ¿verdad? Todo esto. Bueno. Y esto es precisamente como se los pongo hasta arriba. Esta es una distorsión de la doble predestinación. Esto es ahí, se les pongo un tachecito. Esto no está bien, ¿verdad? Esto no es lo que nosotros pensamos de cómo la manera en que Dios trabaja en la vida de las personas. Y lo vamos a aclarar. Entonces, esto básicamente es lo que las personas creen que no son de la reforma, o que no entienden la reforma, o que no conocen la reforma. Esto es lo que las personas creen que nosotros creemos. Esto es. Y es completamente erróneo. Esto nosotros no creemos. Nosotros no creemos que Dios activamente trabaja en las personas de los que no creen y los hace pecar y los hace que no crean, y que no es así. Y lo vamos a aclarar precisamente. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero entonces, para que quede bien claro, esto, como nosotros como iglesia y como personas y como en la reforma, no creemos esto. ¿Ok? Ahora, y esto que vimos, que les dije que no creemos, se le llama en teología se le llama una perspectiva positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que positivamente Dios trabaja, o activamente Dios trabaja en la vida de las personas para salvación, pero también positivamente o activamente Dios trabaja en las personas para condenación. Lo que acabamos de decir. Y se llama positiva. ¿Ok? Y esta perspectiva claramente hace a Dios el autor del pecado, ¿verdad? Si lo ponemos a perspectiva, claramente vemos cómo Dios es el autor del pecado, pero nosotros sabemos que nuestro Dios no es el autor del pecado. Lo vimos con el pastor, ¿verdad? Cuando empezamos a ver el decreto de Dios, que es el primer punto que dice la confesión, que Dios no es el autor del pecado, ¿verdad? El hecho que Dios predestine, o el hecho que Dios decrete, eso no lo hace el creador del pecado, ni que hace que las personas pequen. Nuestro Dios, sabemos, una de nuestras presuposiciones, y ya lo vemos en todas las escrituras, es que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Es un Dios santo. Él no puede pecar ni tienta a nadie, ¿verdad? Como dicen las escrituras. A esta forma que vimos ahorita, que les dije que estaba correcta, esa forma también se le llama como hipercalvinismo, ¿verdad? Es un hipercalvinismo. Ahora, ¿por qué yo traigo el calvinismo? A nosotros no nos gusta mucho mencionar que calvinistas y que no calvinistas y todo, porque hay confusiones. Daría la impresión de que nosotros seguimos a Calvino y no las escrituras de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso usamos el término más reformado. Pero allá afuera dicen, ellos son calvinistas, ¿verdad? Entonces por eso lo traigo. Esta posición se le conoce como hipercalvinismo. Hay personas que creen como nosotros, pero de esta manera, distorsionada. ¿Ok? Entonces, para que ustedes también lo tengan. Y esa es una forma radical de lo que nosotros pensamos y que no estamos de acuerdo con ello. ¿Ok? Ahora, aquí vemos algo, ¿verdad? Trabajo monergístico de Dios. A los elegidos son regenerados, y a los reprobados,
¿qué pasa? Hay pecado y degeneración. Ahora, sabemos que la salvación, y estamos viendo el decreto en la salvación, sabemos que la salvación es un trabajo monergista, ¿verdad? ¿Qué quiere decir monergista? Solo de Dios. Nosotros no contribuimos nada al trabajo de la salvación. Es monergista, mono uno, ¿verdad? Entonces, reconciliando todo esto, bueno, dices, bueno, hermano, si ahorita tú estás diciendo que toda la salvación la hace Dios, es un trabajo monergista, nosotros no intervinimos para nada, entonces, ¿cómo reconciliamos con lo que nos acabas de decir? Entonces, Dios sí hace que pequemos, ¿verdad? No, lo vamos a ver. Eso es por eso que nosotros tenemos que aclarar todo esto. Ahora, les traigo un esquema, y para ser justos, este esquema no es mío. Este esquema lo traje de R.C. Sproul cuando está hablando acerca de este tema. Y como ven arriba, dice predestinación de los elegidos, o PE, y de los reprobados, predestinación de los reprobados, PR. Ahora, donde dice calvinismo ortodoxo, para que hagamos la comparación con el hipercalvinismo, no seríamos nosotros, los reformados, ¿verdad? Una reforma, una teología reformada. Y los de hipercalvinismo son los que tienen esa manera distorsionada que hemos visto. Bueno, ahora, en PE o en la predestinación de los elegidos, nosotros creemos que es positivo. Dios activamente trabaja en la vida de las personas para traerlas a salvación, ¿verdad? Trabaja, hace algo, ¿verdad? Dios hace algo en nosotros. En PR es negativo. Y recuerden, les dije que la posición distorsionada es positiva. Nosotros creemos en una doctrina, bueno, una posición positiva, negativa. Y ahorita vamos a aclarar qué significa negativa, ¿verdad? Porque eso no lo hemos dicho. Bueno, PE y PR, o sea, los elegidos y los reprobados son asimétricos. Recuerden que les dije que la versión distorsionada piensan simétricamente, que de igual manera trabaja Dios en la vida de los reprobados como en la de los elegidos. En nosotros creemos que son asimétricos, no son iguales. ¿Ok? La ultimidad, y busqué esta palabra en español y creo que así se dice. La ultimidad, o de ultimacy, como se dice en inglés, de PE y PR no son iguales, ¿verdad? Lo vamos a ver también, solo es para como algo muy general. Y PR, ¿qué dice de los reprobados? Dios pasa, es más, para que no nos perdamos. Estoy aquí, PR. Dios pasa a los reprobados. Dios actúa, esa es la clave, pasivamente. Vamos a ver qué es pasiva, actuar pasivamente. ¿Ok? Y el hipercalvinismo ya lo mencionamos. PE es positivo, PR es positivo, PE y PR son simétricos. La ultimidad de PE y PR son iguales, o sea, Dios destina de la misma manera. Y PR, Dios trabaja en la incredulidad en los corazones de los reprobados. Dios actúa activamente, ya lo mencionamos, ¿verdad? O sea, todo lo que hemos mencionado hasta ahorita está resumido en esto, en este cuadro, para que veamos la comparación, veamos las diferencias. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita o comentarios? ¿Vamos bien? ¿Aclaraciones? ¿Todos vamos bien? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo lo que hemos dicho hasta ahorita? ¿Verdad? Los elegidos reciben lo que merecían, que lo que no merecían. ¿Y qué es esto? Misericordia, ¿verdad? Y vayan pensando en los puntos en la salvación. Los elegidos, los que Dios salva, reciben lo que no merecían, que es misericordia. Toda la humanidad, como la tomamos en su estado natural, ¿qué merecía? La muerte, la condenación, exactamente. ¿Verdad? En el estado natural en que cada uno de los seres humanos nacemos en un estado de condenación, de muerte espiritual, ¿verdad? Entonces, reciben lo que no merecían, misericordia, salvación. Eso es lo que no merecíamos. Estarán en el cielo por la voluntad de Dios. No son condenados por sus pecados. Son escogidos para salvación. Bueno, ahora, los reprobados reciben lo que merecían. ¿Y qué es? Justicia, ¿verdad? A veces muchos de nosotros decimos que queremos que Dios sea justo. En este tema sí no queremos que Dios sea justo, ¿verdad? Porque si no mereceríamos la muerte. Estarán en el infierno por su propia voluntad, y esa es la diferencia. Vamos a ver.
acá, para que sea más claro. Acá van a estar por voluntad de Dios. Acá van a estar por voluntad propia, ¿verdad? Son condenados por sus pecados. Y aquí no son condenados por sus pecados. Y lo último, son dejados en su condición. Y ahí está la clave de todo. Están dejados en su condición original para juicio, en ese estado de pecado en el cual todos nacimos. Muy bien. Entonces, esto estamos concluyendo acerca de la predestinación. Y recuerden, hermanos, les dije al principio en la clase pasada, todo esto lo estamos viendo porque nos va a ser mucho más fácil cuando ya veamos los demás puntos de la confesión acerca de la salvación. Si ustedes recuerdan todo esto que estamos viendo, no a cabalidad, ¿verdad? Pero que recuerden estos puntos, va a ser mucho más fácil entenderlo. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios? Bueno, nomás quería, aprovechando la imagen que tenemos ahí, o sea, que podemos ver el contraste de unos y otros. Si se dan cuenta, los unos reciben gracia, misericordia, los otros reciben justicia, pero ninguno de los dos recibe injusticia. Correcto. ¿Qué es lo que va a decir Pablo en Romanos 9? Correcto. Y yo creo que tú lo vas a traer después. Pero quiero aprovechar esa imagen para que vean que ninguno de los dos casos reciben injusticia, porque esa es una de las acusaciones que nos hacen a los reformados pero es que eso no es justo. O ¿cómo puede ser que Dios escoja a uno y a los otros no? Eso no es justo. Bueno, ¿quieres justicia? Lo justo es esto, la condenación. Y también que todos estemos condenados. El contraste de que en el cielo estaremos por la voluntad de Dios, porque por nuestra propia voluntad estaríamos en el infierno. O sea, exacto. Está muy bien. Y ese es algo mucho a resaltar. Si nosotros, porque en los círculos que no son reformados se habla mucho acerca del libre albedrío, ¿verdad? Escuchamos acerca del libre albedrío del hombre y que esto y que el otro y que el otro. Bueno, si fuera por nuestro libre albedrío, escogeríamos no estar con Dios. Escogeríamos darle la espalda a Dios. Antes de ser regenerados lo hacemos todos los días, ¿verdad? Ahora regenerados buscamos a Dios todos los días. Sí, estaba viendo que como dijiste, los hipercalvinistas la confusión la tienen, porque si hay gente en la Reforma que literalmente se ponen y citan mucho el texto de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y se van por ahí diciendo que Dios realmente desde antes de que naciera ya tenía uno destinado para... Y hay reformados, de los que se dicen reformados como nosotros, que lo creen de esa manera. Y eso nos afecta a todos nosotros. Claro. Entonces esos apodos que nos ganamos muchas veces a causa de ciertas desviaciones en la doctrina, nos ganamos unos apodos que nos afectan. Pero toda la Biblia en conjunto siempre dice... El que cree no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado. Así que la situación es creer y no creer. Ahora sabemos nosotros que los que creen porque Dios les da vida espiritual para que crean. Nosotros conocemos el decreto de Dios a los que creen y sabemos que los que no creen pero lo más importante entender es que Dios es soberano y hace su voluntad decretiva, dejándonos hacer a nosotros lo que cada quien quiere. O sea, nosotros elegimos, sí. Y en esas elecciones Dios es soberano. Ahora, cuando elegimos ser salvados es porque ya cambió nuestra naturaleza para poder elegir la salvación. Exacto. No es que yo creí o tuve fe. Sí, gracias a Dios que te cambió la naturaleza para que pudieras creer. Entonces, entender todas esas cosas es importante y no equivocarnos. Por eso es importante no separar lo que Dios ha unido. Hay que manejar unos temas en toda la Biblia para poder quedar claros con eso. Porque vamos a darnos cuenta que toda la Biblia dice que el que se pierde es por incredulidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué señores, qué tengo que hacer para ser salvos? Hechos 16, el carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo. Muy bien, gracias, pastor. ¿Usted tenía algo? Solo una pregunta, estoy tratando de entender porque, bueno, he sido enseñado de una forma diferente y esto para mí no es que sea tan nuevo, pero sí me dijeron otras cosas. Sin embargo,
me doy cuenta de cuando estábamos hablando de la parte positivo, el aspecto ese positivo, que es hipercalvinismo, que es lo que estoy entendiendo, me hace pensar en algo. En los versículos, por ejemplo, donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón, donde Dios envía un espíritu de error para aquellos que... Entonces, si estamos diciendo que no, obviamente no trabaja activamente de los dos lados, ¿eso cómo lo puedo, o sea, de qué forma debo verlo? Reconciliar. ¿Tú quieres decir algo? Adelante. Y yo ahorita comento. Sí. Sí, bueno, de hecho es el tema que se está tratando ahorita, ¿no? Sí. Y la diferencia está ahí, por ejemplo, en Romanos 9, que es el texto que está citando. Ajá. Romanos 9. Donde dice, por ejemplo, el versículo 17, porque la escritura dice: Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrarte mi poder. Bueno, de manera, versículo 18, que el que quiere tener misericordia, del que quiere, tiene misericordia, que quiere endurecer, endurece. Pero, ya. Versículo 20. Y de hecho 21 en adelante. De hecho, la confesión cita esos versículos. Los vamos a ver, pero sí, para que el hermano. Sí. Sí, porque dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Verdad? Es la pregunta, prácticamente. Claro. La pregunta que está haciendo aquí Kevin. Y dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Estos términos hay que entenderlos bien. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó? Esa palabra es clave. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, ¿verdad? Mientras que del otro lado dice: y para hacer notoria la riqueza de su gracia, las mostró. Ahí es diferente el término. Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó. Vea, hay dos términos que hay que entender bien. Por un lado, de los reprobados dice que él los soporta. O sea, ¿verdad? Los soporta con paciencia, de alguna manera. Y luego dice que están preparados para destrucción. Ahora, el texto no dice que él los preparó. Dice: ya están preparados. ¿Preparados por quién? Pues por ellos mismos, por su propio pecado, por su propia maldad. Romanos, su condición natural en la que estaban. Exactamente. Desde el principio. Ok. Pero en cambio, de los escogidos dice dos cosas. Que él, en ellos, él mostró su misericordia, por un lado, o sea, no lo soportan, sino que él, y por otro lado dice que él preparó de antemano. Es diferente. Yo creo que hay que hacer esa aclaración. Sí. Lo vamos a ver más a detalle. El pastor se me adelantó, pero no es cierto. No, pero está muy bien, porque pues claro, es una pregunta y está muy bien. Lo vamos a volver a ver y lo vamos a ver ya acá. Pero exactamente lo que dijo el pastor está ahí en el punto donde yo voy a también a traerlo aquí. La clave está en cuando vemos que dice soportó en los versículos en Romanos 9, cuando dice soportó. Y algo que traigo a la luz cuando están las personas en el discipulado y cuando estamos viendo las doctrinas que se enseñan en el discipulado, vemos cómo en la depravación del hombre o en la depravación total o en la inhabilidad total, en una de las doctrinas como reformados tenemos, vemos cómo Dios soporta lo que trae Romanos. Vemos cómo Dios soporta a los pecadores. Es decir, no es que los esté incitando sino que al contrario, en Dios, en su misericordia, Dios en esa paciencia, como lo dicen las escrituras, la maldad de las personas no regeneradas las está restringiendo. Ahora, hay otro pasaje en las escrituras donde dice que los entregó, ¿verdad? Entonces ahí ya viene implícito un juicio, que en lo mismo que las personas no regeneradas quieren hacer, ahí mismo viene su castigo. O sea, es decir, parafraseando, si Dios dice: ok, bueno, es lo que tú quieres hacer, yo te entrego en esas pasiones desordenadas de las que hablan las escrituras,
hazlo, pero en eso mismo que tú quieres hacer, viene tu propio castigo. Es decir, la paciencia y la misericordia que Dios tiene con los vasos, recitando otra vez Romanos 9, que para los vasos que tiene con los vasos de, no los de misericordia, sino para destrucción, tiene paciencia, está restringiendo esa maldad. Y algo que yo traigo también en el discipulado y que les digo, todos tenemos un Hitler dentro de nosotros. ¿Y a qué me refiero con eso? Se oye muy así, ¿no? Bueno, si Dios no nos restringiera nuestra maldad, a veces vemos a Hitler o a veces vemos a estos hombres que han hecho tanta maldad en el mundo, pero si Dios no nos restringiera a nosotros en nuestra maldad, podríamos hacer cosas como estas personas o peores. Y entonces soportó ese Dios soportar es lo que hace. Ahora, reconciliando lo que dices tú, y como te digo, lo vamos a ver con Faraón, ¿no? Da el ejemplo de Faraón. El estado original de Faraón no es que era bueno y Dios lo convirtió en malo, ¿verdad? Y le endureció el corazón, sino que vemos en las escrituras que Faraón ya tenía esa maldad, ya estaba en ese estado. Y lo único que Dios hizo fue endurecerle específicamente en las escrituras, cuando vemos, con un propósito mayor, para mostrar su poder en él, que es lo que dice la escritura. Pero el estado original de Faraón era que él ya era así. Lo mismo con Judas, lo mismo con... Exactamente. El estado natural de cada uno de nosotros de nacimiento es de condenación. Exactamente. Una notita más. Yo sé que es contra la mente. Me acuerdo que mucho cuando empezamos en la Reforma, muchos nos sacaban la frase de la mujer que le preguntó a Charles Spurgeon: yo no puedo entender cómo un Dios tan bueno pudo mandar a Saúl al infierno. Y contestaba Spurgeon: yo no puedo entender cómo pudo mandar al cielo a Jacob. Como amó a Jacob, ¿verdad? O lo amó a Jacob, ¿verdad? Cómo amó a Jacob y cómo, o sea, salvarlo. Y luego dice, es que eso no puede ser así. Dice, mira, y agarra y pasa un borracho también por la calle y le dice, amigo, ¿no quieres creer en el Señor Jesucristo? A mí no me hable de eso, a mí invite. O sea, entonces dice, ¿ves? Ellos por su propia, pues si no quieren saber de Dios nada. Y luego pues, la palabra de Dios dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Exacto. Entonces nos hace raro, pero sí es importante tener bien claro eso y es que sí, los extremos nos afectan. Yo siempre he dicho, por ejemplo, yo le digo a los hermanos, le digo, miren, hay gente que se obsesiona con Calvino y con Lutero. No, que yo soy Lutero. Le digo, espérense. Le digo, estas personas que amamos porque realmente creímos la doctrina básica y en ciertas partes, pero hay muchas cosas que ellos hicieron, principalmente Lutero, que no estamos de acuerdo para nada con ellas. ¿Entienden? Entonces, no... Para empezar, somos bautistas. Nosotros ni con Calvino ni con Lutero estamos de acuerdo en el bautismo de los infantes. De los infantes. Entonces, no, y muchas cosas más. Yeah. Entonces, sí hay que tener cuidado. Estas doctrinas son las que creía Agustín de Hipona en el siglo IV, V. Estás hablando que desde el principio son las que creían los apóstoles, están en las confesiones de fe, en los credos apostólicos. En los primeros credos apostólicos creemos a la par de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces hay que entender muchas cosas. Exacto. Hermano, entonces Dios solamente habla con su reconocimiento acerca de los condenados. No. Cuando dice las escrituras que Dios... en inglés se dice foreknowledge. ¿Cómo se dice en español? Presciencia. Ajá, exacto. Gracias. Cuando las escrituras hablan acerca del conocimiento de Dios previo, no es que Dios antes aprendió algo del futuro o que aprendió que yo iba a creer o que alguien no iba a creer. Dios, en su naturaleza, en lo que Él es, Él no aprende. Él lo conoce todo. Él es eterno. A veces nosotros como seres humanos entender esos términos están un poquito difíciles, pero lo que le puedo decir es que Dios no aprende. Él lo conoce todo desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente, futura. O sea, es decir, Él es eterno y lo dijimos en la clase anterior. Dios está fuera del tiempo y nosotros como seres que estamos dentro del tiempo a veces nos cuesta entender eso. ¿Cómo que fuera del tiempo? Pero sí, Dios es un Dios eterno, es decir, no tuvo principio, no tuvo fin, y en su conocimiento, en esa simplicidad de Dios, ese conocimiento es eterno también, no aprende. Entonces, cuando a veces hay confusión porque la palabra usa tanto en inglés y en cualquier idioma,
que tuvo un conocimiento previo de las cosas, ¿verdad? Entonces da a entender como que, vio que iba a pasar en el futuro o conoció antes de lo que pasara, pero no. El conocimiento de Dios viene, lo vimos con el pastor Javier, es que viene de que Él conoce todo y sabe qué va a pasar, no porque lo aprendió, sino porque Él lo decreta. Y ese es precisamente el tema que estamos viendo. Entonces, Él conoce todo porque lo decreta. ¿Ok? No sé si lo enredé más o lo... Bueno, solamente que con Judas cuando le dio a comer mal, le dijo, ahora ves que es lo que tienes que hacer. Exacto. Ahora, la escritura tiene una profecía acerca de Judas, que Judas iba a traicionar al Señor. Entonces, ¿por qué traigo a esto? Porque Dios conocía desde antes de Judas de que él naciera, que él iba a ser el hijo de perdición. ¿Pero por qué? Porque Dios... ¿Mandé? Exacto, y de hecho ya esto ya lo vimos con el pastor Javier. El caso específico de Judas ya lo vimos. Eso también fue en la confesión, me parece, ¿verdad? Sí, sí. El caso de Judas no está precisamente en la confesión, pero lo quise traer a propósito. No, lo trajiste dentro de los estudios. Para hablar sobre el decreto de Dios o la soberanía de Dios sobre el pecado, ¿verdad? Sí. Y de cómo Dios no es autor del pecado y nada de eso. Y estudiamos un domingo específico el caso de Judas. El caso de Judas. Donde vemos que Judas pecó por su propia voluntad, por su avaricia, por su codicia, etc. O sea, ahí están todas las razones. Entonces, eso por un lado. Lo otro, quería comentar, también parte de la pregunta que hizo el hermano. Y tú ya respondiste, pero decir que... Dios escoge no porque sabe quiénes van a creer de antemano. O sea, la elección de Dios no se basa en su conocimiento previo de las cosas. No, es porque Dios escogió de antemano, es que sabe quiénes son los que van a creer. Es al revés, ¿sí? Dios los escogió antes. Dios los amó, como dice también Romanos 8. A los que antes amó, a estos predestinó. O sea, ahí está claro. Dios los amó primero. Entonces, y por esa razón es que obviamente Dios sabe quiénes van a creer. Y algo más que quisiera comentar antes es aquí donde entonces alguien pudiera pensar que en cierta manera en que somos fatalistas en el sentido de si Dios ya escogió a los que se van a salvar, entonces no tiene sentido pues predicar el evangelio a otros, o incluso alguien que no sea creyente puede decir, bueno, y si Dios no me escogió, entonces pues ¿para qué voy a creer? ¿No? Esa es una pregunta muy, muy importante y yo quiero comentarla. Y es bueno, tomando también un poquito de Spurgeon, que una vez comentó más o menos eso diciendo, no, amigo que estás aquí, no preguntes si eres escogido, esa pregunta es equivocada. Cree y después vas a ver que eres escogido. Lo que yo quiero decir es lo que el Señor dijo en Juan 6. Dice, por un lado, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, eso es verdad. Nadie puede venir a Cristo a menos que Dios lo haya llamado y lo haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué dice luego? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, el punto aquí es, a nosotros no nos corresponde saber y conocer el decreto de Dios. Eso es asunto de Dios. A nosotros lo que nos corresponde es atender al llamado y a la invitación del evangelio que se nos hace vez tras vez, domingo tras domingo. Esa es nuestra responsabilidad, creer y obedecer el evangelio. ¿Y qué promete Cristo? Que todo el que Él viene no le echa fuera. Así que en lugar de estar cuestionando a Dios y pensar, ¿será que soy o no soy? Lo que debes hacer es venir a Jesucristo y arrepentirte y creer en Él. Eso es lo que debes hacer. Exactamente. Y por otro lado, creo que ya lo había dicho alguna vez, esto para nosotros no es ningún... O sea,
Si Dios escogió para qué predicar, bueno, es precisamente porque Dios escogió que tenemos la confianza para predicar el evangelio. De otra manera no habría ninguna razón para predicarlo. Exactamente. Sí. Exactamente. Porque nadie se puede salvar por sí mismo. Exactamente. Y algo, hermano, que le puede funcionar, le puede ayudar, perdón, sería la palabra más correcta, que le puede ayudar a entender acerca de Judas, pero no solamente de Judas, acerca de Faraón, acerca de mí, del pastor, de cada uno de nosotros, es que el estado inicial de cada uno de nosotros no era un estado de inocencia. Es un estado en el que nosotros nacemos en un estado de muerte espiritual, que no buscábamos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque viene de Adán y Eva, ¿verdad? Ahora, algo que se aclaró y creo que viene al tema para que si le puede ayudar un poquito más. Cuando vemos en el discipulado también acerca de este tema específico, vemos que nosotros nacemos en pecado o nacemos en muerte espiritual, pero no es por un lazo sanguíneo que tengamos de nuestros tatarabuelos hasta Eva, ¿verdad? Y Adán. No, sino que ese pecado viene por imputación. Es decir, Adán y Eva eran los representantes de toda la humanidad cuando estaban delante de Dios, y ellos pecaron, y cuando ellos pecaron, por imputación, porque eran nuestros representantes, ese pecado se transmitió a toda la raza humana. No es porque estudiamos no es por lazos sanguíneos, sino es por imputación. Ahora, en el Nuevo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, vemos también que por imputación nosotros somos salvados por Cristo, ¿verdad? Entonces, si tú no, como creo que lo dijo uno de los pastores, si tú no quieres que Adán y Eva te represente, porque entonces así te salvarías del pecado que cometieron ellos, entonces no tienes ningún derecho de ser representado por Cristo. Y es imputación de Cristo, ¿verdad? Entonces, como lo digo, no es por lazos sanguíneos, sino es por representación o imputación. De la misma manera fuimos en ese estado inicial en el que estamos. Entonces, así Judas estaba en un estado inicial de nacimiento, Faraón y cada uno de nosotros, hasta que nosotros no seamos rescatados, salvados por el Señor. Sí, hermana. Dice que Dios decreta a quienes ha de salvar y determina decreta también a quienes no ha de salvar, pero sin obrar en ellos el mal, sino que ellos son quienes de su propio ser endurecen su corazón, que Dios no endurece simplemente no obrando en ellos, dejándolos a ellos en su voluntad, en su necedad y en su naturaleza. Exactamente. Y eso es cuando estábamos viendo el otro cuadro, vimos que Él actúa, eso es lo que dijo la hermana, nosotros vemos que Dios actúa pasivamente en los no regenerados. Es decir, ¿qué significa actuar pasivamente? Pues que no hace nada, o sea, los deja en esa condición en lo que está diciendo la hermana, ¿verdad? Bueno, ya no pude avanzar más, se me acabó el tiempo. Y está bien, vamos a seguir avanzando en esto para construir todo. Y como vean, está bien que salgan las preguntas, los comentarios, porque así todos nos edificamos. Y para eso es esta escuela, ¿verdad? Déjenme ver. Sí, no, ya no voy a avanzar porque voy a entrar a otra cosa. Vamos a orar para terminar. Y si hay más preguntas en el receso o comentarios, aquí están los pastores, aquí estoy yo. Si yo puedo ayudarles, les ayudo con mucho gusto. Oremos. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Te damos gracias por tus bendiciones, por este día, porque a ti te ha placido traernos a cada uno de nosotros aquí, Señor, a escuchar tu palabra, a aprender más de tu palabra, Señor. En un entendimiento mejor de tu palabra cada día, Señor, podemos a través de tu palabra santificarnos, Señor, que tu palabra nos santifique y que nosotros podamos vivir en esa santidad que tú requieres, Señor, de cada uno de nosotros. Y como lo vemos, Señor, que es a través de tu palabra y tú eres el que haces todo en nosotros, Señor. Nosotros solamente estamos aquí dispuestos a que tú obres en nuestras vidas, Padre. Enséñanos, Señor, redargúyenos, consuélanos. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra haga en cada uno de nosotros como a ti te plazca, Señor. Te damos gracias por este día y te pedimos que tú le des conocimiento, que tú le des denuedo al pastor ahora que vamos a escuchar la prédica, y que esa palabra llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que regenere a quien tenga que regenerar, Señor. Que salve a quien tenga que salvar, Señor, porque estamos confiados que tú salvas a quien a ti te plazca, Señor.
Te damos gracias, la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.